modulación. Así que la próxima clase vamos a seguir teniendo una segunda parte de modulación, ¿sí? Así que en el día de hoy vamos a arrancar esa parte, modulación. Ahí está subida la presentación, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es la parte de modulación, una primera parte. La vamos a dividir en dos porque es bastante extensa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de entender lo que es la modulación. Las señales con características digitales, ¿sí? Bueno, vamos a tener que convertirlas en señales analógicas para poderlas transmitir, ¿sí? Por estas redes redes de telefonía. Esa tarea, ¿sí?, se realiza con unos equipos que se llaman módem, ¿sí? Ahora, hay señales también de características analógicas que tienen que ser convertidas en señales digitales para ser transportadas por la red de datos. Eso es a través de equipos que se llaman códecs, ¿sí? Entonces, ¿qué nos compete? La operación es de digitalización, ¿sí?, y la de modulación, ¿sí?, que tienen sus inversas, que es la decodificación y la demodulación, ¿sí? Estos equipos, los códecs y los módems, ¿sí?, básicamente utilizan técnicas diferentes. ¿Y por qué? Y bueno, porque acá necesitamos, ¿sí?, las características de las señales son analógicas, que tenemos que transportar en red de datos, que son digitales, y en este caso, ¿sí?, las características de las señales son digitales y las redes donde vamos a transportar esa información son analógicas, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos los modems y por eso utilizamos los códecs. Mañana seguramente ya van a tener habilitada la parte que también da Gustavo en una presentación de él en Pergamino, donde explica, tiene un diagrama un poquito más gráfico, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿sí? Si nosotros tenemos información generada digitalmente y la tenemos que enviar por una red de datos de telefonía pública, que es analógica, vamos a tener que utilizar los módems, ¿sí? Ahora, si tenemos información generada de manera analógica y la tenemos que transportar por una red de datos digital, ¿sí?, vamos a utilizar los códecs. Eso es lo que, gráficamente, lo que estuvimos charlando recién, ¿sí? Entonces, de acuerdo, ¿sí?, a el origen de los datos, vamos a ver, ¿sí?, y de si la información la vamos a modular, ¿sí?, la vamos a enviar por una onda continua o por una modulación por pulsos digitales, ¿sí?, y la información que nosotros tenemos que enviar es de origen analógico, que ahora acá no está, nos falta lo que es, acá no lo tengo, poner desde acá para poderlo editar.
voy a hacer desde acá. Curso. Si lo podemos poder editar. Complementario. Podemos escribir un poquito. ¿Sí? Acá nos falta, ¿sí? Nos falta si es AM, ¿sí? De origen analógico, ¿sí? Modulación y señal digital, o sea, yo tengo información analógica, ¿sí? Y una portadora de onda continua, ¿sí? Analógica. Y FM, ¿sí? Información analógica, ¿sí? Por una red analógica. Ahora, si yo tengo información digital, todo esto es digital, ¿sí? Información digital, y lo voy a subir en una portadora analógica, ¿sí? Vamos a ver que es amplitud, modulación en amplitud, modulación en frecuencia, modulación en fase. ¿Sí? Y si voy a subir la información en una portadora digital, ¿sí? Esa información es analógica, bueno, vamos a ver la próxima clase, modulación por pulsos de amplitud, modulación por pulsos de duración o variación de pulsos, ¿sí? Modulación de pulsos por variación de posición del pulso, y si es de origen digital, ¿sí? PCM, bueno, más que nada vamos a ver las PCM, después estos los vamos a nombrar, no nos vamos este, a detener en este tipo de modulación. Las que más se utilizan vamos a ver que son los PCM. Entonces, de acuerdo a las características de la onda, ¿sí? Portadora, ¿sí? Vamos a una señal portadora, ¿sí? Vamos a entrar en un modulador, y va a venir una señal moduladora. Esa señal moduladora es la que va a traer la información que habíamos dicho que puede ser de origen analógico o de origen digital, ¿sí? Y va a salir una señal modulada. Bueno, recordar que banda base no es necesario en este proceso, ¿sí? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué vamos a modular? A ver, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Por qué modulamos? ¿Por qué vamos a subir nuestra información que es de origen analógico o de origen digital arriba de otra señal que se llama portadora? ¿Saben? ¿No se les viene a la cabeza por qué? No entendí muy bien la pregunta, profe. A ver, ¿por qué nosotros vamos a modular? ¿Por qué esta información que es de origen analógico o de origen digital la subimos a otra señal, ¿sí? Que se llama portadora? Para decodificarla, dice Augusto. Para que todas vayan con el mismo, de la misma forma. A ver, la idea, vamos a ver que la información va a estar dada en la forma, ¿sí? De la señal enviada. A ver, nuestra voz, ¿cómo es? ¿De origen digital o de origen analógico? Analógico. Analógica. Bueno, ahora, bien. A ver, grita. Si vos gritás, ¿quién me va a escuchar acá? La vecina de enfrente. ¿Sí? Mucho más. No me van a escuchar. ¿Sí? Mi voz, de origen analógico, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, cuando yo hablo, ¿no? El aire tiene átomos, ¿sí? Vibran esos átomos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de un micrófono, ¿qué es lo que tiene? El micrófono
va a convertir esa fuerza de pulsos que yo estoy hablando, ¿sí?, en unas vibraciones y lo convierte en electricidad, ¿no? Lo convierte en pulsos eléctricos, en tensión, ¿sí? Entonces, ¿para qué es eso? ¿Para qué hacemos eso? ¿Sí? Para poder subir nuestra información, que es en este caso de origen analógico, nuestra voz, ¿sí?, en una portadora de mayor frecuencia, ¿sí? Fíjense esto, ¿se acuerdan acá? Cuando estuvimos hablando de los canales telefónicos, ¿sí? Esto es el espectro en frecuencia, ¿sí? Nuestra voz, ¿a dónde estaba más o menos comprendida? ¿Sí? En las transformadas de Fourier, ¿se acuerdan esto así? ¿Hasta dónde más o menos? Desde los 20 hasta los 20 kilohertz, ¿no? Más o menos, nuestra voz, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos? ¿O no? ¿Están ahí? Sí, ¿Sí? sí, o sea, recuerdo que lo vimos, no me acuerdo los valores, pero sí recuerdo que lo habíamos Más mencionado. o menos nosotros podemos escuchar hasta los 20 kilohertz, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ahora, si yo grito, estoy hablando y hago un sonido más agudo, estoy más cerca de los 20 kilohertz que si hago una voz más grave, ¿no?, que está más cerca de los hertz. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, esta señal, ¿sí?, no viaja mucho por el medio, por el aire, acá. Si yo agarro, a ver, yo agarro y empiezo a gritar, ¿sí? Grito y viaja la señal hasta donde llega, hasta la esquina, qué sé yo, hasta que alguien me escuche de acá de la esquina, nada más. ¿Sí? Bueno, hasta la esquina, ¿sí?, llega mi voz. Pero sabemos que, ¿sí?, hay veces que estamos escuchando distinto la radio, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué estamos escuchando? Esa información, ¿sí?, esa información generada en el estudio de radio, ¿sí? ¿Qué hicieron los tipos? ¿Qué están haciendo los tipos? ¿Qué se les ocurre que hicieron los tipos en la radio? Lo que hicieron eso es subirlo arriba de una portadora, esa información, a frecuencias más altas, ¿sí? Entonces, a frecuencias más altas, esa información viaja a mayores distancias, ¿sí? ¿Bien? Tanto sea información tanto analógica como información digital, ¿sí? Lo están subiendo arriba de una portadora, ¿sí?, arriba de una portadora de una determinada frecuencia, mucho más alta que esta, ¿sí?, ¿sí?, para que viaje, ¿sí?, a mayores distancias. ¿Estamos? La portadora también se encarga de ampliar la frecuencia. La portadora lo que va a hacer va a subir esta información arriba de esta portadora para que viaje más largo, Juan, ¿sí?, para que alcance mayores distancias. ¿Mm? La moduladora, ¿sí?, acá vamos a ir de vuelta a la presentación, la va a transportar. Viste que vos lo que haces, Juan, en la radio, ¿qué es? Sintonizar, ¿sí?, una determinada frecuencia en kilohertz si es en AM o en megahertz si es en FM, ¿sí? Y lo que te estás parando es en esta frecuencia que hace resonancia, no nos vamos a meter en el tema de la radio, pero vos estás en la 88.9, qué sé yo, ¿sí? Y en esa frecuencia se subió la información transmitida del estudio de radio,
que está transmitiendo en esta portadora. Y vos en tu dispositivo, en tu radio, estás escuchando, ¿sí? La información que generó el locutor, ¿sí? Que la subió arriba de una antena, ¿sí? En una portadora de la radio que le dio, que va a subirla en la 88.9 MHz, ¿sí? Entonces vos pusiste el dial en esa frecuencia, ¿sí? Y vas en esa portadora justo, ¿sí? Entonces vas a tener la información generada por ese locutor que estaba generando información de origen analógico y la subió en una portadora, ¿sí? Destinada para esa radio. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, la idea, ¿sí? Que tenemos información de origen analógico o información de origen digital, ¿sí? Que la vamos a subir en una señal portadora, ¿sí? Y va a viajar por esta señal modulada. Bien. El demodulador lo que va a hacer, va a recibir esa señal modulada, ¿sí? Va a mirar esa portadora, ¿sí? Por eso nosotros en la radio elegimos la dial, la 88.9, ¿sí? Va a descartar esa frecuencia, ¿sí? Y se va a quedar con la señal modulada, que es la señal que traía la información. Esa información que era de origen analógico, si era la radio, si era el muchacho que estaba ahí hablando en la estación de radio, o si era de origen digital, si eran ceros o unos, ¿sí? Que no, yo estaba enviando. ¿Sí? Entonces, la portadora de onda continua, nuevamente, ¿sí? La simbolizamos de esta manera, con una amplitud, ¿sí? De portadora, con una frecuencia de portadora y una fase de portadora. Bien, tenemos una señal senoidal, ¿sí? 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 Una señal senoidal que tiene una determinada amplitud, que tiene una determinada frecuencia, ¿sí? Y que tiene una fase, ¿sí? De cómo comienza, ¿sí? Si comienza en 0 o comienza en 90 grados o pi sobre 2, si comienza en pi o 180 grados, si comienza entre medio de pi, ¿sí? ¿Ok? O sea, si una adelantada, por ejemplo, en 90 grados, ¿sí? Podemos decir que hay una, ¿sí? Que comienza desde acá arriba, ¿no? ¿Sí? 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 Ahí, comienza de acá arriba. ¿Sí? La fase es pi sobre 2 o 90 grados. ¿Sí? En el círculo de unidad, comencé desde acá arriba. ¿Sí? Comencé de acá, bajo, 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 subo, subo, subo y termino. ¿Sí? ¿Ok? Adelanté 90 grados. Entonces, tened en cuenta que voy a utilizar una portadora de origen de onda continua, que se dice que es un seno, que vamos a empezar a tocar la amplitud, la frecuencia o la fase. ¿Sí? Entonces, si la señal, ¿sí? La información que nosotros vamos a meter adentro de este cubículo, esta es la portadora, nuestra señal, ¿sí? Es de origen, ¿sí? Analógica, ¿sí? Y la portadora analógica y analógica, o sea, como el que está transmitiendo en la radio, AM, FM, amplitud modulada o frecuencia modulada. ¿Sí? Ahora, si SDT es digital,
si esto es de manera digital, si la información que voy a meter es de origen digital, y esta, mi portadora, es de onda continua, ¿sí? La señal modulada, ¿sí? Siempre va a seguir a la portadora, ¿sí? Esta salida siempre sigue a la portadora. Si la portadora es de origen analógico, ¿sí? Es de origen analógico, y si es de origen digital, esta es digital, ¿sí? Siempre acuérdense eso. Ahora, si la información es digital, ¿sí? Y mi portadora analógica, bueno, voy a tener modulación por desplazamiento de amplitud, modulación por desplazamiento de frecuencia, acá me equivoqué, de frecuencia, ¿sí? Ojo, ojo, ¿sí? Frequency decay, acá es frequency, ¿sí? Acá después corríjanlo, esto es frequency, ¿sí? Frecuencia. PSK, modulación por desplazamiento de fase, ¿sí? Fíjense que voy a empezar a tocar la fase, voy a tocar la frecuencia y voy a tocar la amplitud, ¿sí? Y QAM, ¿sí? Modulación en cuadratura. Voy a tocar, ¿sí? Voy a tocar amplitud, ¿sí? Y voy a tocar fase, ¿sí? QAM. Lo vimos el otro día, ¿se acuerdan que algo de esto agarramos una descripción de, me parece que de un módem, ¿sí? No sé si recuerdan, o lo hice acá o no, buscamos una descripción de un módem y empezamos a mirar que había algo de esto, FSK, QAM o no. No sé si lo hice con ustedes o a lo mejor con otra. Profe, Sí, decime, yo tengo una consulta. decime. Eh, Entiendo el tema de la modulación, pero no entiendo por qué tocarías solamente la amplitud o solamente la frecuencia. O sea, ¿de qué Bueno, serviría hacer eso? para poder, mira, ¿me da un cachito? A ver si con esto puedo contestarte tus preguntas. Dale, dale, ¿Sí? tranqui. Mira, vamos a ver esta parte que mi información es analógico y mi portador es analógico. AM y FM. PM no nos metemos. Vamos a ver AM y FM, que es lo más palpable por ustedes, ¿no? Ahora, conocen lo que es AM, ¿sí? Una radio AM y conocen lo que es una radio FM, ¿sí? Espero que sí, ¿no? Supongo. Han escuchado lo que es eso, AM y FM. Radio AM, Sí, sí. FM, a ver. ¿Vieron alguna vez la radio esta? Estas radios que teníamos digital, ¿sí? Unas radios que son así. Ven que acá tengo AM. Fíjense que están en el orden de los kilohertz y esto de los megahertz. ¿Ven eso? Acá es donde están. Y bueno, la información generada entre los 20, de los 50 a los 20 kilohertz, que es la señal audible por nosotros, ¿sí? Por el humano, ¿sí? Y que no viaja, ¿sí? Hasta yo grito y me escuchan hasta la esquina, nada más, ¿sí? Pero no viajó hasta 2 kilómetros más allá, ¿sí? ¿Qué hacemos? Y bueno, lo subimos arriba de una portadora de mayor frecuencia y eso va a viajar mucho más, ¿sí? ¿Bien? Entonces, se debe cumplir, ¿sí? Esta es mi información de origen analógico, ¿sí? Esta es mi información de origen analógico. Esta es mi voz, por ejemplo. Esta es mi voz, ¿sí? Se tiene que cumplir que la frecuencia de la portadora, que es esta, tiene que ser mucho mayor que la frecuencia del mensaje. Como habíamos visto recién, ¿sí? En la radio, ¿sí? Fíjense que estamos transmitiendo nuestra portadora, ¿sí? Está en una frecuencia, ¿sí? Kilohertz o megahertz, mucho mayor
que la frecuencia de mi voz. Mi voz está entre las frecuencias, entre los 50 y 20 kHz. ¿Sí? Si quieren, después agarramos hay aplicaciones, después les mostramos y grabamos un ratito la voz, ¿sí? Y miramos, ¿sí? En el espectro de frecuencia, dónde se concentra la mayor parte, ¿sí? De energía de mi voz, ¿sí? Y va a estar entre ese rango, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, información, ¿sí? Mi voz, por ejemplo, y el carrier o la señal que me va a transportar mi información, mi portadora, ¿sí? Que esta frecuencia, como vemos, es mucho mayor que la de mi mensaje, de la frecuencia de mi voz, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Fíjense que AM, acá, ¿sí? Es la envolvente, ¿sí? de, de mi voz. Fíjense que acá está envolviendo, ¿sí? Está envolviendo mi voz, ¿sí? ¿Qué está haciendo acá? ¿Sí? Fíjense que después me voy a quedar con esta parte que me interesa, ¿sí? Esta es mi portadora, ¿sí? ¿Sí? Y la información que es esta estaba viajando en la forma de la onda, ¿sí? De la portadora. Fíjense que la portadora que fue cambiando su amplitud. ¿Ven? Su amplitud. ¿Sí? Al cambiar su amplitud, miren esta parte nomás. ¿Sí? Esta parte de acá, ¿a qué se asemeja? A mi información que yo generé, ¿sí? De mi voz. ¿Estamos? ¿Sí? Fue cambiando la amplitud de la portadora. ¿Sí? Fíjense que la portadora tiene esta determinada frecuencia mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor que mi frecuencia del mensaje, ¿sí? ¿Sí? Y se modificó la amplitud, ¿sí? de la portadora acorde, ¿sí? A mi información generada. Esta envolvente, ¿sí? Esta envolvente es mi información. ¿Sí? Si yo tendría algo así, ¿sí? Esta es mi información que yo generé, ¿sí? Por ejemplo, esta es mi voz, ¿sí? Y bueno, la frecuencia, vamos a ponerlo un poquito más. Ahí, ahí. La frecuencia va a ser así, va a ser así, ¿sí? Va a ser así. Acá bien chiquitita, ¿sí? Y acá bien grande, ¿sí? Esta envolvente que está acá, ¿sí? Va a ser, ¿sí? La de mi voz, la información de mi voz. ¿Bien? ¿Se ve algo así o no? A ver, si no, miremos. Y la parte que queda por debajo sería Bueno, por para... debajo es esto. No, mira, por debajo es esto. Esto hablando de. Mira, acordate esto. A ver. Sería para que la componente continua quede cero. No, no. Para. ¿Dónde estaba? Acá. Acordate que nosotros ponemos una frecuencia de la portadora, ¿sí? Y siempre tenemos una frecuencia de la portadora, menos, ¿sí?
la frecuencia que tenemos de nuestra señal, ¿sí? Más para el otro lado, ¿sí? Fíjate que nosotros tenemos desde frecuencia de la señal, frecuencia de la portadora, más la frecuencia de la señal. ¿Sí? Tenemos esta parte más esta parte. Siempre tenemos de acá, de la portadora, ¿sí? Con el mensaje y la frecuencia del mensaje para abajo y la frecuencia del mensaje para arriba. ¿Sí? Nos quedamos con esta parte de la información. ¿Sí? Después. Buenísimo. Cuando ahora vamos a modular frecuencia, ¿sí? La frecuencia modulada, por lo tanto la señal de transmisión de datos analógica. Bueno, ahora la idea es mantener fija la amplitud, pero lo que vamos a tocar va a ser la frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a tocar la frecuencia. Fíjense. Mantendrá fija la amplitud, ¿sí? Pero lo que se va a variar va a ser la frecuencia con que va a viajar esta señal. ¿Sí? Acuérdense, nuevamente, nuestra portadora, mucho mayor frecuencia que nuestra moduladora o nuestra señal de voz. ¿Sí? Esta es la que lleva información y esta es nuestra portadora. Subimos esta señal arriba de esta para que viaje, ¿sí? Mucha más distancia. ¿Qué característica tenemos con esto? Tiene mayor insensibilidad al ruido. Vamos a ver dentro de un cachito donde que la AM, fíjense que es muy susceptible al ruido. ¿Alguna vez fueron escuchando en la radio, van viajando así, y están escuchando AM y hay tormenta o algo y Sí, mete atenúa un ruido? montón. Sí, O sí. mete ruido. Y bueno, ¿por qué eso? Porque es muy susceptible, ¿sí? Si esta información, el ruido, suma a nuestra señal. Y acá lo que está haciendo es esto, ¿no? Acá hay, si hay ruido, y esta es mi información, y a lo mejor acá hay algún pico, ¿sí? Hay algún pico o algo que me sube, ¿sí? La envolvente de mi señal. Acá se suma a mi información que yo tenía. ¿Sí? Entonces, es muy susceptible, ¿sí? El AM a la adición de ruido. Pero en FM no, porque la información, ¿dónde va a estar en FM? En la frecuencia. Fíjense que acá, cuando sube esto, tengo frecuencias más bajas, cuando baja esto, tengo frecuencias más altas, cuando sube, frecuencias más bajas, cuando baja, frecuencias más altas. ¿Sí? Mi información está en la variación de la frecuencia, ¿sí? ¿Sí? de esta señal. ¿Sí? Y si hay ruido, ¿sí? ¿Dónde se acopla? Se acopla acá arriba, ¿no? Se acopla acá arriba. Pero mi información no estaba en la forma de la amplitud, sino en la frecuencia. Entonces no me lo afecta. ¿Sí? Mayor calidad del sonido, pero en contra que tenemos que los circuitos son un poco más complejos que la M. ¿Sí? Una de las contras. ¿Sí? Son menos susceptibles a ruido. O sea, si yo estoy bajo tormenta y estoy escuchando mal la radio AM, lo paso a FM, no me va a afectar. La voy a escuchar bien. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿Sí? ¿No? Bueno. Bien. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a información de origen analógico y portadora de origen analógico. ¿Sí?
¿Sí? Esta era la parte que no estaba en este cuadrito, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos va a interesar mayormente es cuando generemos información digital. Es esta parte de acá. ¿Sí? Modulación por desplazamiento de amplitud. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es lo siguiente. Vamos a poner una ley donde nos indique que si, fíjense que estas comienzan todas para abajo, ¿sí? Esta comienza para abajo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, ¿sí? Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos. Frecuencia de ambas son iguales, ¿sí? Frecuencia de ambas son iguales. Fase también son iguales. Fíjense que las dos comienzan para abajo. Comienzan para abajo, ¿sí? Pero ¿qué cambia en una y otra? Acá indicamos, ¿sí? Con esta amplitud, ¿sí? Para nosotros es un 1, con esta amplitud para nosotros es un 0. ¿Sí? Entonces, información que viaja a una determinada frecuencia con esta fase a esta amplitud es un 0. A esta amplitud es un 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora la información, como antes, ¿sí? Viaja en la forma de la onda. ¿Sí? Y yo digo, bueno, mi ley dice, si yo tengo una portadora, ¿sí? Si yo tengo una portadora que es de este tamaño, así, mi portadora es así, mi portadora es, imagínense que me sale bien, ¿no? Ahí, que esta es el mismo tamaño que esta, que este tamaño A es este tamaño A. ¿Sí? Esta es la amplitud de mi portadora, esta es mi portadora, ¿sí? Mi portadora, PDT, ¿sí? Esta es mi portadora, PDT, ¿sí? Entonces tengo una ley que me dice que para un 0, ¿sí? La amplitud es igual a la amplitud de la portadora. ¿Sí? Y para un 1, ¿sí? La amplitud es igual a 2 veces la amplitud de la portadora. Fíjense que acá esto es A y esto es 2A. ¿Sí? ¿Ven ahí? Entonces, si la amplitud me llega 2 veces de la portadora, para mí es un 1. Si la amplitud llega igual que la portadora, es un 0. Esta es la ley, por ejemplo, para SK. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que en este caso ASK es más susceptible a la interferencia de ruido. ¿Y por qué? Y porque si acá hay ruido, ¿sí? ¿Dónde se afecta? Y en la amplitud, ¿sí? Entonces esto a lo mejor hace así, hace un pico así, ¿sí? Hay un pico ahí. Entonces puedo recibir o puedo interpretar, ¿sí? Los voltajes se van a sumar, ¿sí? Entonces puedo recibir un 0 en lugar de un 1, o viceversa, ¿sí? De acuerdo a mi ley que yo tenía, si la ley decía que la amplitud para un 1 era el doble, ¿sí? de la amplitud de mi portadora, si mi portadora tenía esta amplitud, ¿sí? Y el ruido sumó a esta señal, ¿sí? Puedo interpretar que haya llegado equivocamente, ¿sí? Un 1 en vez de un 0. Entonces, en ASK es más susceptible,
¿sí? A la interferencia del ruido. ¿Sí? Para eso, ¿sí? Hay otra modulación de portadora que se llama SK con supresión de portadora. ¿Qué quiere decir? Y bueno, para un cero, ¿sí? Para un cero, hay directamente suprimo la portadora. Ven que acá no mando ningún tipo de señal. Y para un 1, ¿sí? Le mando la amplitud de la portadora o 2 veces la amplitud de la portadora, ¿sí? Bien. Entonces ahí sí tengo bien distinguido, ¿sí? Si acá me manda un ruido, seguramente no va a seguir el ruido, ¿sí? De dos veces de la portadora, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es una ley ASK con supresión de portadora. La ley sería, ¿sí? La ley sería, para un 0, ¿sí? No tengo sin señal, ¿sí? Sin señal. Y para un 1, ¿sí? Tengo la amplitud, en este caso, si mi portadora es la mitad, ¿sí? Igual a 2 veces la amplitud de la portadora. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, sin señal, acá tengo sin señal. ¿Ok? Bien. ASK quedó. ¿Sí? Vamos a FSK. ¿Sí? Desplazamiento por frecuencia. Bueno, ¿qué vamos a tocar ahora? ¿Sí? En mi portadora. Acuérdense que yo tenía esto, ¿no? Al principio toqué la A, ¿sí? No, perdón, en esta parte de la A. Toqué la A, ¿sí? Ahora voy a tocar la frecuencia. Amplitud y fase las dejo tal cual están, ¿sí? Toco la frecuencia. Toco la frecuencia. Entonces, si por ejemplo, ¿sí? Esta era la frecuencia de la portadora, ¿sí? Fíjense, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, ¿sí? ¿Esta qué tiene? ¿Qué frecuencia tiene? Para un 0. ¿La ley cómo sería? La portadora sobre 2 sería. Exactamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, para un 0, ¿sí? La frecuencia es igual a la frecuencia de la portadora dividido 2. Y para un 1, frecuencia es igual a la frecuencia de la portadora. ¿Sí? Entonces ahí con esto armo la ley. Para un, fíjense que fase, las dos comienzan para abajo, ¿sí? La amplitud es exactamente igual, ¿sí? ¿Sí? En las dos, ¿sí? Lo que cambió fue la frecuencia. FSK. Perfecto. Vamos bien. Es menos susceptible, habíamos visto también que para FM era menos susceptible al ruido, ¿sí? Era mucho mejor era menos insensible, habíamos hablado en su momento al ruido, ¿sí? Era más insensible o en este caso menos susceptible al ruido, ¿sí? Porque si hay picos de voltaje, ¿sí? En el ruido, no me afecta porque yo estoy tomando, ¿sí? Los cambios de frecuencia. ¿Sí? Al tomar cambios de frecuencia, acuérdense que lo van a ver seguramente en la próxima clase, ¿no? En la capacidad del canal, ¿sí? Me afecta el ancho de banda. ¿Sí? Si toco la frecuencia va a estar asociado al ancho de banda del canal. ¿Sí?
Ahora, ya vimos ASK, vimos FSK, ¿sí? Ahora vamos a ver PSK, modulación por desplazamiento de fase. ¿Qué es lo que voy a tocar? Y voy a tocar cómo empieza la señal. Fíjense que en este caso empieza para arriba y en este caso empieza para abajo. ¿Sí? Misma frecuencia y misma amplitud. ¿Bien? ¿Sí? Si mi portadora es esta, ¿sí? Si mi portadora es esta, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Lo que tengo es lo siguiente. Que, acuérdense en el círculo de unidades, esto aquí, ¿sí? En este caso, acá voy a tener el 0, ¿sí? Que comienza de fase 0, y acá voy a tener al 1, que comienza con fase 180 grados o pi. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Fíjense que la frecuencia es exactamente igual en la misma, 4 ciclos, y la amplitud también. Solamente toqué la fase. Este sería el ejemplo que vimos recién, ¿sí? No afecta la distorsión del ruido como SK, ni las limitaciones de ancho de banda que teníamos en FSK, ¿sí? ¿Cuál es la limitación de PSK? ¿Sí? En distinguir las diferencias de fase. Que esta comienza con fase 0 y esta comienza con una fase de pi o 180 grados. ¿Sí? Si yo tengo mi portadora que es así, ¿sí? Para un 0, ¿sí? Va a ser igual que mi portadora, tanto en amplitud como en fase. Para un 1, tanto en amplitud como en frecuencia. Para un 1 va a ser así. ¿Estamos? Si esta es mi portadora, ¿sí? PDT, esta es mi portadora. La ley me está diciendo con fase 0, ¿sí? O sea, exactamente fase igual a fase de la portadora, y esta fase igual a fase de la portadora más, más pi, ¿sí? O 180 grados. ¿Vamos bien? ¿Sí? La limitación de PSK, ¿en dónde está? En la habilidad del receptor en tratar de distinguir, ¿sí? En qué fase comienza, si comienza con fase 0 o comienza con fase 180. ¿Bien? ¿Vamos bien? Amplitud y frecuencia exactamente igual que en mi portadora. Sí, sí, se entiende. Entonces, siempre se usa frecuencia, es mejor que la amplitud. Exactamente, Facundo, sí. ¿Sí? Por ahora estamos viendo que amplitud es muy susceptible al ruido. Frecuencia no es susceptible al ruido, pero tengo limitación con ancho de banda. Y fase, ¿sí? No tengo el problema del ruido, no tengo el problema del ancho de banda. Mi problema va a ser en la habilidad del receptor en distinguir, ¿sí? Dónde comienza la fase. ¿Sí? ¿Ok? Con esto se abrieron las puertas, ¿sí? De un montón de cosas. Fíjense. Fantástico. Si yo solamente tengo que empezar a distinguir la fase, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? A representar con 4 fases distintas, ¿sí?
2 bits. ¿Sí? Qué bueno sería, ¿sí?, que en el mismo tiempo que yo antes estaba enviando un solo bit, ¿sí?, ahora modificando la fase, ¿sí?, ¿sí?, puedo estar enviando 2 bits. ¿Me ven? ¿Me ven? No. ¿Me explico? Ven que ahora, mi ley, ¿sí?, sería la siguiente. A ver si la dibujamos. Pará. Si yo tenía mi portadora, ¿sí?, mi portadora que era así, ¿sí?, para representar un 00, ¿sí?, exactamente igual a mi portadora. Fase igual a fase de portadora, ¿sí? Exactamente a mi portadora, ¿sí? Bueno, imagínense que es exactamente igual. Tanto en amplitud, tanto en frecuencia, ¿sí? Y comienzan las dos para arriba. ¿Bien? Este sería, comienza de acá arriba, comienza de acá, ven acá, comienzan de acá, fase, y va a la fase de portadora más pi sobre 2, ¿sí? Comienza de acá. Algo así, ¿no? ¿Sí? Comienza de acá, y bueno, continúa hasta llegar acá. ¿Sí? 180 grados sería para abajo. ¿Sí? Y esto sería de acá abajo y hace algo así. ¿Sí? Comienza de acá, sube, 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 baja, baja, baja y termina. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense que ahora tengo la misma amplitud, ¿sí?, misma amplitud, igual frecuencia. Fíjense que acá tengo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, ¿sí? 4 ciclos en todo voy a tener. Misma amplitud, misma frecuencia, pero lo que se modifica es la fase. ¿Bien? ¿Sí? Y la habilidad en el receptor, ¿dónde está? En distinguir, ¿sí?, dónde comienza la fase. Fíjense que este comienza en 90 grados, ¿sí?, este en 180 grados, 180 grados, 270 grados, 0 grados. ¿Vamos bien? 4 PSK. ¿Sí? 4 PSK. Sí. Entonces, con esto nos abre la puerta a tener 8 PSK, una ley, ¿sí?, de 000, 001, 010, 010, 111, 100, 101, 110, 111, ¿sí? Donde acá empezaría a poner más puntitos, ¿sí? 8 PSK, ¿sí? 16 PSK, ¿Cuál es el ¿sí? máximo de PSK que existe? Y bueno, vamos a mirar que hay de 512 PSK, ¿sí? Fíjate los modems. Wow. Especificaciones, ¿sí? Pero vamos a ver que después, vamos a ver que el que más se usa va a ser
QAM. Ahora vamos a mirar un poquito de eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se usa PSK o QAM? ¿No? ¿Sí? Como habíamos dicho recién, fíjense que ahora, ¿sí? Vamos a tocar, se llama QM, modulación en amplitud en cuadratura. Fíjense que esto tienen estos 4 puntos, una amplitud, y estos otros 4 puntos, otra amplitud. ¿Ven eso? ¿Sí? Estoy teniendo 8 puntos más distanciados entre sí, tanto en fase, fíjense que esto comienza con fase 0, el 000, ¿sí? Comienza con fase 0 con esta determinada amplitud. El 001 comienza con fase 0, pero tienen otra amplitud, el doble que el 000. Este tiene la misma amplitud que el 00, pero 90 grados adelantado. Este, la misma amplitud que 001, pero 90 grados adelantado. ¿Sí? Entonces, con QAM modifico fase y amplitud. ¿Y con esto qué es lo que voy a lograr? Que los puntos estén más distanciados entre sí, ¿sí? Y facilitarle, ¿sí?, al receptor, ¿sí?, el tema de la, como habíamos dicho acá, la habilidad de distinguir las diferencias de fase. Porque ahora no solamente distingo la diferencia de fase, sino también la de la amplitud. ¿Bien? Y con eso que llegamos a 512 PSK, ¿sí? QM, perdón. ¿Bien? Miremos este. Y acá no, profe, Sí, decime. ¿y acá no hay problemas con el ruido por el tema de la amplitud o...? Y bueno, la idea es que esto esté, fíjate, en este caso, a ver si sale, si ven el grafiquito este que está acá. No. Ah, porque este es el PDF. Perdón. Vamos acá, porque era un GIF. Acá. ¿Sí? Fíjense que acá va modificando tanto la amplitud como la fase. ¿Sí? Fíjate que acá, bueno, si se modifica, ¿sí?, la amplitud, tiene que modificar demasiado para distinguir que sea esta fase, ¿sí? Fíjate que esta es la misma fase que este. ¿Qué puede modificar? Y un ruido puede modificar, ¿sí?, acá la amplitud de este, ¿sí? Y bueno, a lo mejor puedo confundir este 0100 con este 011, pero tiene que ir de esta amplitud a esta amplitud 2 veces A, por ejemplo. ¿Sí? El ruido tiene que ser el doble de esta amplitud, por ejemplo. Hay como menos probabilidades. Claro, acá el tema que tengo, puedo utilizar amplitudes, por ejemplo, yo tengo en este caso, fíjate que tengo 4, ¿no? Acá tengo 16 PSK. Fíjate que estoy agrupando en 4 cuadrantes, 4, 4 y 4. Puedo agrupar 8, 8, 8 y 8, ¿sí? ¿Sí? 64, ¿sí? PSK, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo agarrar y poner 8, 8, 8 y 8, ¿sí? Y bueno, para eso voy a tener que tener puntitos acá, puntito acá, puntito acá, puntito acá, puntito acá. Y bueno, acá a lo mejor sí tengo esta amplitud, otra amplitud más, ¿sí?
el ruido de este, bueno, sí, puede afectar, pero bueno, se utiliza mucho más PSK, ¿sí? O lo que se llama MSK, ¿sí? Que PSK, porque acá vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Ahora, donde tenemos 16 PSK y 16 QAM y la diferencia entre ambos, ¿sí? Fíjate acá los puntitos que juntitos que están y acá que separados están, ¿sí? ¿Bien? ¿Se va? ¿Se va entendiendo ahí? Bueno, entonces, repasando, habíamos visto que teníamos, ¿sí? Modulación de onda continua, ¿sí? Teníamos una portadora de origen continuo, ¿sí? Si mi información era de origen analógico, ¿sí? Podía ser AM, FM o PM, ¿sí? Nosotros vimos amplitud modulada, frecuencia modulada, donde, bueno, copiaba la forma en AM de la información, ¿sí? Teníamos que tener en cuenta que la frecuencia de la portadora tenía que ser mucho mayor que la frecuencia de mi información, lo mismo que en FM, ¿sí? Y en FM lo que tocábamos era la frecuencia que iba variando de acuerdo, cuando estaba por arriba, ¿sí? Habíamos dicho que tenía menos frecuencia y cuando bajaba mayor frecuencia, ¿sí? Si ven acá, creo que hay grafiquitos en la wiki donde muestran, ¿sí? AM, FM. Buscan ahí. ¿Verdad? Ya. Bueno, no encuentro ahora. Había grafiquitos donde mostraban, vamos a buscar imágenes. No, no, no. Ven, ahora vienen las imágenes de AM y FM. ¿Sí? Fíjense que esta va copiando, esta es la información, el carrier, ¿sí? Va copiando la información, ¿sí? Esta que está generando, ¿sí? Tanto la información analógica como el carrier analógico, portadora analógica, información analógica, ¿sí? ¿Sí? Va copiando, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Cuando sube, mayor frecuencia o menos frecuencia, ¿sí? FM y AM. ¿Ok? Profe, Sí, yo no sé si había entendido mal cuando lo explicó eso, decime. pero me pareció entender como que usted explicó viendo la filmina que cuando bajaba había mayor frecuencia que cuando subía. Bueno, acá puede ser en el ejemplo que yo puse, a ver, hay que ver acá.
Cuando baja es mayor frecuencia, cuando sube mayor frecuencia. A ver, acá vemos, fíjate que sube y acá tengo mayor frecuencia. En FM me decís, ¿no? Cuando baja, menos frecuencia. Eso me Claro. decís, bueno, eso, vamos a mirar la filmina que puse yo. Chin, 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 chin. ¿Sí? Cuando baja, más frecuencia y cuando sube, menos frecuencia. Dependiendo de cómo lo tomes, ¿sí? Si en este caso estás tomando que sube menos frecuencia y en este cuando baja, más frecuencia. ¿Sí? Ah, Eso es bien, bien. lo Yo pensé que- que. ¿sí? La idea es que la información está en la frecuencia, ¿sí?, que vos estás enviando en base de la portadora. En este, fíjate que esto, la información está en la envolvente, ¿sí?, en la envolvente que arma el carrier, la frecuencia de la portadora, con la información. ¿Bien? Bien. AM, FM, y después, bueno, vimos toda esa parte de si ahora el origen de los datos, nuestros datos que tenemos que enviar, son digitales. Entonces, bueno, hacemos ASK, FSK, PSK, ¿sí? Y acá empezamos, 4 PSK, ¿sí? 8 PSK. Acá lo que yo no tengo, pero sí tiene, acá, a ver, en la presentación que mañana van a tener seguramente de Gustavo, ¿sí? Esto ya recién lo vimos, nosotros lo habíamos hecho igual, ¿sí? PSK. A ver, diferencial. Ah, este. Fíjense que acá tenemos esto. El diferencial PSK. Miremos acá. ¿Se acuerdan que acá el PSK nosotros habíamos hablado donde una ley, ¿no?, del PSK, que nos decía PSK, que para un 0, ¿sí?, igual que la portadora, y para un 1, la portadora, ¿sí?, más pi, ¿sí? ¿Sí? Portadora más pi. Es exactamente este caso, ¿sí? El 0 y el 1. Bien, ahora el diferencial, el DPSK, ¿sí? Diferencial. Bueno, para un 0 no cambia. O yo tengo una ley que dice que es igual como vengo, ¿sí? El cómo vengo. Vamos a ponerlo acá con texto, así hacemos cómo vengo. Sigo como vengo, ¿ven acá? Y acá, como vengo, más pi, ¿sí? Como vengo más pi, ¿sí? Cambia de fase. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pongo acá cambia de fase o como vengo? Porque después podemos tener DPSK o 4 DPSK, ¿sí? Entonces, en el 4 DPSK diferencial, 4 DPSK, ¿sí?, voy a tener el 0, 0, como vengo, ¿sí? Voy a tener el 0, 1, que es el como vengo, para que lo voy a correr un poquito más para allá, como vengo, no se ve, para el 0, 1, para que lo voy a borrar, ya.
4 PSK. Bueno, PPSK. Para el 00, ¿cómo vengo? ¿Sí? Para el 01, ¿cómo vengo? Más pi sobre 2. ¿Sí? O 90 grados. ¿Sí? O 90 grados. ¿Sí? Para el 10, ¿cómo vengo? Más pi. O 180 grados. Y para el 11, el cómo vengo, más 3 medios de pi. O 270 grados. ¿Sí? Por eso yo uso el cómo vengo. Acá cómo vengo y cómo vengo, en este caso, cómo vengo más pi. ¿Sí? ¿Sí? En este. Cómo vengo más pi. Fijémonos acá. El PSK, ¡muac! ¿Sí? Y acá, ¿sí? Un 1 cambia 180 grados. Un 0, un 0, un 0, un 1, un 0, un 1. ¿Sí? Acuérdense del diferencial. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del diferencial Manchester diferencial? Que no me importaba de dónde comenzaba y todo eso. Bueno, acá lo mismo. Decimos, ¿sí? De PSK un 0, listo. ¿Sí? ¿Cómo vengo? Imagínense que yo venía así. ¿Sí? Yo venía así. ¿Sí? Esa es mi portadora. ¿Cómo vengo? ¿Sí? Un 1. ¿Sí? ¿Cómo vengo? Más pi. Terminé. ¿Sí? Un 0. Fíjense ahora, el 0. Antes empezaba siempre para arriba. ¿Y ahora cómo empieza? ¿Cómo sigue? ¿Cómo venía? Venía así, sigo como vengo, ¿ven? Un 0, ¿cómo vengo? Un 0, ¿cómo vengo? Un 1, ¿cómo vengo? Más pi. Si yo venía así, ¿sí? Ahora tengo que sumarle pi. Para arriba. ¿Sí? Un 0, ¿cómo vengo? ¿Cómo vengo más pi? Venía así, para abajo. Un 1, como vengo más pi, cambia. ¿Sí? Un 0, como vengo más pi, como vengo y como vengo. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, acá es lo como, porque ahora hay un ejercicio en el trabajo práctico, ¿sí? Donde van a tener que hacer ASK con y sin supresión de portadora. ¿Se acuerdan que el ASK, la ley decía, el ASK decíamos, la ley la ponemos nosotros, decimos, la portadora, la amplitud igual a la portadora para un 0 y para un 1, la amplitud de la portadora, 2 veces la amplitud de la portadora o la mitad de la portadora, ¿sí? Y con supresión suprimimos el 0, ¿sí? El 0 nada de información y para un 1 la amplitud puede ser igual de la portadora. FSK, 2 PSK, 2 PSK diferencial y el 4 PSK y el 4 PSK diferencial. Entonces sí o sí tenemos que usar esta, ¿sí? Esta ley para el 4 PSK diferencial. Para el 00, ¿sí? Para cuando juntemos el 00, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿sí? ¿Cómo venía? Si yo venía así, ¿sí? 0,1. Por ejemplo acá, si juntamos estas dos, el Manchester diferencial, el 0,1.
¿sí? Como vengo, más pi sobre 2, más 90. Entonces, ¿cómo tendría que dibujar esto? Tendría que dibujar esto, ¿sí? Empezando de acá, ¿sí? Tendría que dibujar esto algo así, ¿sí? El 0, 0. ¿Cómo vengo? Fíjense que acá, ¿cómo vengo? El 0, 0, ¿cómo vengo? Continúo exactamente como vengo, ¿sí? Yo lo que hago siempre es el círculo unidad. ¿Por qué? Porque ahí me dice, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que empecé de acá arriba y terminé acá, ¿sí? En el 0, 0 seguí como venía y terminé acá, ¿sí? Entonces estoy parado acá. ¿Qué me toca ahora? El 0, 1. El 0, 1. Como vengo más pi sobre 2. Entonces, ¿dónde tengo que estar? Acá. ¿Ven ahí? Entonces, ¿cómo dibujo esto? ¿Sí? Dibujo esto para abajo. ¿Sí? ¿Y dónde terminé? Terminé acá. ¿Y ahora qué me tengo? ¿Qué tengo que tomar? El 0, 1 de vuelta. Tengo que estar acá. ¿Sí? Entonces dibujaría esto algo para que tengo esta gráfica. Tendría que hacer algo así. ¿Sí? Porque empecé de acá y terminé acá. El 1, 0. ¿Sí? Terminé acá, más pi. Entonces estoy acá arriba. Y ahora tendría que hacer algo así. ¿Sí? Y el 1, 0. El 1, 0 de vuelta. El 1, 0 de vuelta. Terminé acá, más 180 acá. Entonces algo así. ¿No? ¿Ven eso? La diferencia entre el, el 4PSK, yo acá ya tenía igual a 0 grados, 180 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Pero acá el diferencial era el cómo vengo. Cómo vengo más pi sobre 2, cómo vengo más pi, cómo vengo más 3 de pi. ¿Me siguieron? ¿Y con el cero que sobraba, qué pasa? Bueno, en este caso porque son impares. ¿Sí? Acá ya está, nada. En este caso no lo tomamos. ¿Sí? Ah, bien. Sí, hay que ver acá, a ver si es par o impar. A ver, déjame ver el trabajo práctico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es par. Listo. No hay problema. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Pasemos a este. Nos dicen el ejercicio 2 del práctico 5. Se dispone un módem que trabaja con un tipo de modulación 8 PSK y otro de 16 PSK. ¿Sí? Calcular el desfasaje entre estados y analizar la inmunidad al ruido de la señal modulada en ambos casos, suponiendo que ambas señales son de igual amplitud. Bien, proponga un 16 QAM y compárelo con un 16 PSK. Extraiga conclusiones. Bueno, fíjense que si yo tengo 8 PSK, ¿sí? Yo tengo que dividir, ¿sí? En este caso, tengo que dividir, ¿sí? En 8. Uy, ya. Este. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Tengo que trazar algo así y trazar algo así. ¿Sí? Fíjense que el ángulo
entre esto es 45 grados. ¿Sí? ¿Sí? 360 dividido 8 me da 45 grados. Cada uno de estos tiene 45 grados. ¿Bien? Si ahora tengo que hacer 16 PSK, ¿sí? Es este que está acá. Este tiene 22,5 grados, ¿sí? 22,5, 22,5, 22,5, 22,5, 22,5. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ok? Proponga un 16 QAM, fíjate que acá está propuesto un 16 QAM, ¿sí? Donde tengo dividido en los 4 cuadrantes, en este cuadrante, en este cuadrante, en este cuadrante, en este cuadrante, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos. ¿Sí? ¿Con qué? Con distinta amplitud y fase. Fíjense que estos tienen todas la misma amplitud. ¿Sí? Este tiene esta amplitud, este tiene esta amplitud, pero con distinta fase. ¿Sí? Esta fase y esta fase. ¿Sí? Bien. Estos tienen otra amplitud. Bueno, ahí, ¿sí? Tienen esta amplitud, pero tienen esta amplitud, ¿sí? Distinta que esta. Esta tiene igual fase, fíjense que la fase es igual, ¿sí? La fase es igual. La fase es igual. Sí, bien digo, la fase es igual, pero tienen distintas amplitudes, ¿ven? ¿Sí? Y estos son otros con esta amplitud. ¿Sí? Acá no comparten fases, ¿sí? Solamente amplitud. ¿Bien? Fíjense que ahora, ¿qué podemos sacar de conclusión? ¿Sí? Podemos sacar de conclusión, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Los puntos, estos puntos están mucho más cercas unos que otros, ¿sí? Que en este 16 UAM que el 16 PSK. ¿Sí? La separación entre puntos son más distantes. ¿Sí? Bien. Y otro ejercicio, el ejercicio 4, Profe, decime. y con respecto a eso que decía de la inmunidad ante el ruido, no lo entendí muy bien ahí. La inmunidad ante el ruido, claro, mira este ejercicio también. Creo que acá, ahí sí, ¿no? O sea, no entendí como, creo que te preguntaba, no sé si calcularla, pero analizarla, creo. Claro, fíjate que acá, ¿sí? Al ser los puntos, ¿sí? Uno más juntos uno que otro, ¿sí? Este es más inmune al ruido que este. La señal ruido ahora la van a estudiar ahora con capacidad de canal, seguramente con Eduardo. Es SNR, y la van a ver, o S sobre noise. Señal, potencia de señal sobre potencia de ruido. ¿Sí? La van a ver ahora en esta semana, creo que lo van a ver en capacidad de canal. ¿Sí? A ver cómo se. Esta era. La van a ver como SNR, ¿sí? O relación de potencia de señal con la potencia de ruido. Signal sobre noise. ¿Sí? Eso está relacionado, a ver si me van acá. IW config. A ver
si yo tengo calidad, signal level, dBm. Bueno, acá tengo, fíjense, si yo me voy, lo vamos a ver después en redes, el cuatrimestre que viene, ¿sí? En redes vamos a empezar a mirar un poquito sobre esto, ¿sí? Vamos a ver si yo me voy alejando del routercito, ¿sí? Voy a tener más potencia, ¿sí? o más ruido que señal. ¿Sí? Llega un momento donde el alcance, ¿sí? al router, ¿sí? o mi relación señal-ruido es tanto que todo lo que yo mande no lo va a poder interpretar el router. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una relación señal-ruido de menos 80 dBm, ¿sí? acá ya tengo una mala calidad de señal. ¿Sí? Tengo más ruido que señal. ¿A dónde está? Acá. Tengo más ruido que señal. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos puntos, al estar más separados unos que otros, son más distinguibles que estos. ¿Sí? Bueno, y en este otro ejercicio, a ver, acá, el punto 4 nos dice, queremos transmitir sobre un canal telefónico de 14.400 bits por segundo, contamos con un módem de 2.400 baudios que opera con esta modulación QAM. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de modulación está usando este? ¿Sí? Para poder transmitir a esta velocidad. ¿Sí? Entonces, mira. ¿Se acuerdan que de esto teníamos la velocidad de transmisión? Era la velocidad de modulación por el logaritmo en base 2 de la cantidad de niveles que yo tenía. ¿Sí? Bueno, fíjense que yo quiero transmitir, ¿sí? a esta velocidad, esta es mi velocidad de transmisión, mi velocidad de modulación es esta, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar por 6, ¿sí? a mi velocidad de modulación para llegar a esta velocidad de transferencia, ¿no? Entonces, la cantidad de niveles que yo tengo que tener, o de puntitos, ¿sí? son logaritmo en base 2 de 64 me da 6. ¿Sí? Bien. Entonces son 64 QAM es la modulación requerida para, ¿sí? llegar a esta velocidad de transferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Y tengo que tener 64 puntitos, ¿sí? de 6 bits cada uno. ¿Sí? ¿Sí? O sea, cada puntito, ¿sí? acá voy a tener 8 en este cuadrante, seguramente, vamos a dibujarlo. Voy a tener 8 en este cuadrante, 8 en este cuadrante, 8 en este cuadrante, ¿sí? Y voy a tener 64 en total y ¿qué más voy a decir? Cada uno de estos va a tener 6 bits, ¿sí? Este va a ser el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este va a ser el 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? 0, ¿sí? A ver si estaba acá. Acá, ¿ven? Así. Ah, no, 16, 16, 16, 16. Estaba diciendo la cuenta. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Cada uno con 6 bits. Fíjense, esta amplitud y esta fase, misma fase, distinta amplitud, ¿sí? Misma amplitud, ¿sí? Misma amplitud, distinta fase, ¿sí?
¿Qué opina respecto a la modulación de esta velocidad de transferencia, pero con PSK? Y bueno, que el ángulo de separación es menor entre los puntos y trae una peor relación señal-ruido, como habíamos visto antes, ¿sí? Que se expone. ¿Sí? Si yo tengo que poner esto en una constelación de 64 puntos en PSK, tendría que poner, ¿sí? Tendría que poner 64 puntitos, todos en la misma amplitud, ¿sí? Todos en la misma amplitud, 64 puntitos. 16 por acá, ¿sí? 16 por acá, 16 por acá, 16 por acá, 16 por acá, ¿sí? ¿Sí? Y el espacio entre puntito y puntito, ¿sí? Trae una peor relación señal-ruido, ¿sí? Porque la separación de entre puntos es menor. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Esa es la... Bueno, yo creo que hasta ahí es donde van a poder hacer, ¿sí? Porque ya después empezamos con PCM, ¿sí? Donde vamos a tener una... vamos a digitalizar la zona, ¿sí? Hasta acá van a poder hacer... van a poder trabajar con lo que vimos hoy. Bien, y creo que ya está, ya terminó. Bueno, ¿se entendió, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno, creo que ahí está todo. Bueno, la próxima empezamos con lo que es, vamos a tratar de digitalizar una señal, ¿sí? O sea, vamos a tener información analógica y la vamos a digitalizar, ¿sí? Hay algo que a lo mejor quiero que... A ver, si tengo cómo se llama esto. Ahora sí. Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, hola, hola. ¿Sí? Fíjense que este es mi audio, este es mi voz. ¿Sí? Todo esto fue mi voz. ¿Sí? Vamos a analizar. Pero... Fíjate en verde. En ver, era ampliar. Bueno, acá lo puedo ampliar. ¿Sí? Acercar control 1. Control 1. ¿Sí? Esta es mi información, ¿sí? Yo lo que quería era, a ver si yo puedo analizarlo. Había una... Perfecto. Bueno. La semana que viene vamos a empezar a hablar sobre esto, esta frecuencia de muestreo. Ahora, yo quería ver si podíamos ver algo. Hace mucho tiempo que no utilizo esto. Ecualizador, había algo que me representaba. Esto está en el dominio del tiempo y lo quiero ver en el dominio de frecuencia. ¿Alguien lo usó alguna vez? ¿Me puede ver? Silencio.
Comenzamos a repetir. Noise effect. Mira, ahí está. Fíjense esto. ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está la mayor energía de mi voz? ¿Ven que está, o sea, la voz audible nuestra, ¿sí? Acuérdense que estaba entre los 50, habíamos dicho, y los 20 kHz, ¿sí? Más allá de esto, nosotros no oímos nada. No lo oímos, ¿sí? A los 30 kHz ya no lo oímos, ¿sí? Pero ¿dónde está focalizado? Fíjense, ¿dónde está focalizado nuestra mayor parte de la energía de nuestra señal? Entre los 50 Entre y los 100 y los 1000. unos 1000 y hasta los 4K, ¿ves? Mayormente. Después de acá baja demasiado, ¿sí? ¿Bien? Entonces eso era lo que yo quería que ustedes vieran hoy cuando empezamos a hablar sobre modulación. Yo hablo, estuve hablando recién, ¿y en qué frecuencia estaba? Estaba entre esta y esta, ¿sí? ¿Y hasta dónde llegaba? Y hasta acá la esquina, ¿sí? Hasta la esquina, si grito demasiado fuerte, ¿sí? Tengo una potencia demasiado más grande, ¿sí? Acá, ¿ok? ¿Sí? Una amplitud mayor, más grande, pero ¿sí? No va a pasar de los 20 kHz. ¿Bien? Entonces, esa era la idea. Que esta información que yo estuve generando recién, subirla a una portadora de mayor frecuencia, ¿sí? Para que viaje más largo. ¿Sí? Nada, eso quería que chusmen. Después si tienen el Audacity ya instálenselo y eso, y para poder jugar un poquito sobre lo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Que va a empezar a tomar muestras, vamos a empezar a tomar muestras de información analógica, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el CD de audio? Ustedes están escuchando un audio, ¿sí? Esa información está digitalizada, ¿sí? O sea, esa música, ese sonido, esa canción y esas letras, ¿sí? Que alguien está cantando, ¿sí? Que va entre los 50 y 20 kHz, ¿sí? Va a estar digitalizado, ¿sí? ¿A cuántas muestras? ¿Cuánto lo vamos a guardar? Y todo eso. La semana que viene vamos a hablar sobre eso. ¿Estamos? Bueno, chicos y chicas, los dejo. Vamos a guardar. ¿Sí? Y nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? Con la segunda parte de modulación. ¿Sí? Bueno, profe, listo. Chau. Chao, Nos profe. vemos, profe. Hasta luego. Chau, chau.